También a través de redes sociales tenemos allí nuestro recurso visual. Bienvenidos también a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta hermosa oportunidad a través de las pantallas. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: por tanto, limpiaos pues, ¿de qué? De la vieja levadura. ¿Para qué, hermanos? Para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Nuestro mensaje para hoy es abandonando y renovando para vida. Abandonando y renovando para vida. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana en la cual nos permites reunirnos. Gracias te damos, Señor, por cada niño y niña presente, porque a sus cortas edades ellos están escuchando con los pequeños oídos la palabra que viene del cielo, Señor. Para cuando un día crezcan, no se olviden de tus caminos, Señor. No se aparten de ellos. Oramos también por cada joven, jovencita presente. Gracias porque has puesto en ellos también el deseo de estar acá, Señor. Gracias porque les has permitido, Señor, pasar una semana de clases, ocupaciones, trabajos, y ahora están aquí juntos para alabar tu santo nombre, Señor. Gracias también te doy, Señor, por los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos acompañan, y que hoy, a través de tu palabra, nos permitas abandonar aquellas cosas que no nos ayudan, Señor. Renovar nuestras vidas contigo para una vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si pudiéramos nosotros preguntarnos hoy, ¿quién es Jesús para mí? Si pudiéramos preguntarnos, ¿qué ha hecho Jesús en mi vida? Para algunos Jesús es un cuento, para algunos un héroe del pasado, para algunos un maestro que inspira, para algunos otros un filósofo que dejó grandes consejos, para algunos otros una imagen para ser amado delante del público. Pero ¿qué es Jesús para tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que conociste a Jesús? Desde que Jesús sonó en tu vida. Queridos amigos y hermanos, vivimos en una época donde Jesús parece ser más un personaje histórico de referencia que una realidad en nuestras vidas, donde pareciera que Jesús es solamente alguien que vivió en el pasado, mas nadie que tiene que ver en nuestro presente. Vamos entonces a la palabra de Dios y en esta hermosa mañana vamos a comprender qué cosas suceden y acontecen cuando Jesús llega a la vida. Porque venimos a la iglesia, porque estamos acá, porque decimos ser cristianos, porque nos llamamos cristianos, porque nos llaman cristianos. Pero ¿qué hace Jesús? ¿O qué está haciendo Jesús en tu vida, en mi vida, en el día de hoy? Vamos a la palabra de Dios, al libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 en su verso número 3 en adelante. Lucas capítulo 19 en su verso número 3 en adelante. Cuando lo tengamos decimos un fuerte amén. Evangelio según San Lucas capítulo 19 en su verso número 3 en adelante. Cuando lo tengamos decimos un fuerte amén. Lucas capítulo 19 en su verso número 3 en adelante. Sí, Jesús fue esa persona que convirtió el agua en vino, que alimentó a 5,000 personas, que caminó entre las aguas, que estuvo con sus discípulos, que vieron su gloria, que sanó a muchos, que expulsó a demonios, que curó enfermedades incurables en aquel tiempo. Pero ¿qué es Jesús hoy para tu vida? ¿Qué es Jesús hoy para mi vida? ¿Qué es Jesús hoy para nuestro tiempo? Vamos a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice la palabra del Señor: y había un hombre llamado Zaqueo que procuraba ver quién era quién. Jesús. Quería descubrir, vamos a encontrar aquí la escena completa, y el gran dilema es descubrir quién es Jesús. Procuraba descubrir quién era Jesús, pero no podía a causa de qué, hermanos, de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante,
de sí, subió a un sicómoro para verlo, porque había de Jesús de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Verso 6. Entonces él, descendiendo de prisa, lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en la casa de un hombre. ¿Cómo le llamaban a Zaqueo? Pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús respondiendo dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Queridos amigos y hermanos, encontramos aquí la historia de un hombre que había escuchado hablar de Jesús, que oyó en alguna vez las hazañas de este gran hombre. Para algunos un superhéroe, para algunos el doctor que tanto anhelaban, para algunos el proveedor que tanto admiraban, para algunos el maestro que tanta sabiduría compartía con ellos. Pero Zaqueo se preguntaba: ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué lo hace especial a este hombre llamado Jesús? ¿Qué podrá hacer en mi vida Jesús si lo llegase a conocer? Ahora, queridos amigos, nos preguntamos también quién era Zaqueo. ¿Quién era aquel hombre que deseaba conocer a Jesús? La Biblia nos enseña que Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. En aquellos tiempos estos jefes habían sido designados para cobrar al pueblo conquistado las grandes sumas de dinero requeridas por un imperio que era conquistador. Sí, Zaqueo era odiado, rechazado por sus propios hermanos judíos. Un hombre que a medida era apartado de los demás. Un hombre que a medida tenía encuentro con los demás era repudiado por todos. Y la Biblia dice que en un momento sintió el deseo de conocer quién era Jesús. Pregunto en esta mañana, a esta hora, en este momento y en este lugar: ¿te has preguntado qué puede hacer Jesús en tu vida? ¿Te has preguntado qué podría hacer Jesús en la vida que hoy vives? ¿En la vida que hoy llevas? Y a veces creemos estar bien bajo nuestras riquezas eclesiásticas. Y sí, tenemos conocimiento de muchas cosas. Tenemos años estudiando la Biblia, leyendo los libros rojos, aprendiendo muchas cosas, obteniendo seminarios, cursos. Pero la pregunta es: ¿qué haría Jesús si en verdad habitara en nuestros corazones? ¿Qué haría Jesús si en verdad estuviera en nuestros corazones? ¿Qué haría Jesús si verdaderamente le permitiéramos tener un encuentro con Él? Es interesante, queridos amigos y hermanos, que había algunos hábitos, algunos malos hábitos en la vida de Zaqueo que no le permitían estar bien delante de sus hermanos, delante de aquellos que le rodeaban y delante de Dios. Posiblemente hay cosas que también están mal en nosotros. Hay cosas que creemos que están correctas, que están aceptables en nuestra vida. Sin embargo, necesitamos hoy saber
que cuando Jesús llegue a nuestra vida, Él va a iluminar nuestras vidas. Él nos va a mostrar lo que no está bien, lo que es incorrecto y lo que necesitamos aprender. Se ha estudiado que para obtener nuevos hábitos hay un periodo de 25 a 61 días para adquirir nuevos hábitos. Y es por eso que encontramos allí dentro del registro bíblico algunos números importantes para poder dejar algunas cosas que no están bien en nosotros y adquirir algunas nuevas cosas que nos ayuden. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40, ¿qué, hermanos? Noches. Él estaba preparando su vida, ¿para qué, hermanos? Para el ministerio que iba a empezar. Había un periodo de preparación para su vida. Pero ¿cómo entonces Zaqueo iba a poder dejar aquellas cosas que no estaban bien para poder tener una vida nueva? Tenía que pasar por un proceso. Tenía que pasar por una circunstancia. Ahora, queridos amigos y hermanos, es interesante notar que en el registro bíblico el escritor Lucas menciona algunos detalles importantes y me gustaría referirme a ellos. Vamos entonces un poquito más atrás en nuestra lectura final, capítulo 19 en su verso número 3 y verso número 4. Lucas capítulo 19, verso número 3 y verso número 4. Lucas 19, verso 3 y verso 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice la palabra del Señor: y entonces Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de sí, subió a un sicómoro para verlo, porque allí habría de pasar. La condición física de Zaqueo era tal que no le impedía ver a Jesús, y no le era posible observar a Jesús. Y a veces los escritores mencionan algunos detalles para que podamos analizar y reflexionar en ellos. Era pequeño y había una multitud que le impedía ver, que no le era posible ver a Jesús. Ahora, vamos a ir un poco más adelante en el Nuevo Testamento, al libro de Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 en su verso número 23 y verso número 24. Romanos capítulo 3 en su verso número 23 y 24. La Biblia dice: y procuraba Zaqueo ver quién era Jesús. Quería saber quién era aquel hombre del cual se hablaba, aquel hombre de quien se decían muchas cosas, aquel hombre extraordinario. Pero la Biblia dice que debido a su estatura y a causa de la multitud, le era imposible ver a Jesús. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 3, 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son, como dice la Biblia, hermanos, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña, amigos y hermanos presentes, que nuestros pecados hacen una división entre Dios y nosotros. Debido a la multitud, Zaqueo no podía ver quién era Jesús. Debido a aquella multitud que era una barrera entre Cristo y él no podía mirar a Jesús. Y la Biblia dice que debido a esa multitud, entonces Zaqueo decide: subiré al sicómoro y desde allí miraré a Jesús. La gran pregunta es, amigos y hermanos presentes, ¿cuáles son estas cosas que nos impiden hoy ver a Jesús? En la multitud de nuestras situaciones, en la multitud de nuestros errores, en la multitud de nuestras caídas, ¿qué cosas son las que nos impiden hoy ver claramente a Jesús? Y la Biblia dice que él procuraba ver quién era Jesús. Y a veces nosotros queremos mirar a Jesús. A veces deseamos una vida nueva.
Si Zaqueo quería conocer a Jesús, es porque anhelaba una vida diferente. Y a veces decimos, ¿cómo quisiera ser mejor? ¿Cómo quisiera ser diferente en la relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en relación con mis amigos, en relación con mi iglesia? Y tenemos el anhelo de conocer lo que Jesús podría hacer en nosotros. Pero es imposible ver a Jesús debido a la separación, a la barrera de nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas. Y es entonces cuando nos escudamos en la oportunidad de subir a lo alto para ver a Jesús, para contemplar a Jesús. Y sí, nos escudamos en la altura de nuestros logros espirituales. Nos escudamos en nuestra altura del conocimiento que tenemos en la vida. Y creemos que por los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la vida cristiana, somos capaces de tener un encuentro con Cristo Jesús. Somos capaces de poder acercarnos a Él. Y la Biblia dice que Zaqueo decidió subir al sicómoro. Y a veces nosotros estamos en un lugar donde creemos estar preparados para tener ese encuentro con Jesús. Pero la realidad es que no se trata de dónde estés o a dónde quieras estar para llegar a Jesús, sino de cómo Jesús quiere encontrarse contigo. Ahora vamos a ver el verso número 5, por favor. Y dice la palabra del Señor. Y entonces, 19, verso número 5. Lucas 19, 5. Y entonces cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso a Cristo Jesús. A menudo, queridos hermanos y amigos, necesitamos estar y ser llevados a un punto donde podamos encontrarnos con Jesús. Zaqueo creía que podía tener un encuentro y que su encuentro iba a ser desde aquella altura del sicómoro. Y a veces vamos por la vida henchidos, creídos en el corazón, que por nuestros logros, por nuestros, voy a decirlo así, por nuestros logros eclesiásticos, nuestros conocimientos, podemos estar más cerca de Jesús. Y algunos dicen, no, es que yo sí soy un buen cristiano, soy una buena cristiana. Es que yo sí voy a estar un día en el cielo, pero este hermano que está allí, esta hermana que está allí, no, pero tú, ¿cómo vas a ir al cielo? ¿Cómo vas a estar con Jesús un día? Si ni siquiera haces esto y esto. Yo estoy preparado para tener un encuentro con Jesús. Estoy listo y a la altura para encontrarme con Jesús. Lo primero que Jesús le dijo a Zaqueo fue: Zaqueo, date prisa y bájate de allí, porque hoy quiero estar contigo. Y no se trata de lo que creemos ser o cómo creemos estar delante de Dios. Se trata de acercarnos a Él y estar en el lugar correcto con Jesús. Y la Biblia dice que en aquel momento descendió de prisa Zaqueo y recibió gozoso a Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, ¿cuáles son las cosas que nos están impidiendo ver a Jesús? ¿Y cuáles son las cosas que nos mantienen en un estado donde creemos estar preparados para un encuentro con Jesús? Hay costumbres, hay prácticas que no nos permiten un encuentro con el Señor. No nos permiten la oportunidad de ser transformados por Jesús. Y la Biblia dice que Zaqueo creía estar preparado. Y miró a Jesús y dijo: Jesús me va a ver. Cuando me vea va a reconocer que yo soy el jefe de los publicanos.
que yo soy el encargado de los impuestos de esta área. Y entonces, como va a ver con mi ropa bonita, va a decir: ah, tú eres Mr. Zaqueo. Tú eres Don Zaqueo, ¿verdad? ¿Será posible que yo pueda verme contigo? ¿Será posible que yo me encuentre contigo? ¿Será posible que vayamos a tu casa fina de 4 millones de dólares y nos encontremos allí para comer? Y a veces creemos que merecemos un encuentro con el Señor. Y a veces creemos que merecemos que Dios se fije en nosotros, que Dios cumpla nuestros caprichos, cumpla con nuestras exigencias. La pregunta es: ¿te gustaría estar cerca a Cristo Jesús en la altura adecuada y en el lugar adecuado? La Biblia dice que lo primero que Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, no es allí donde yo voy a ir, es tú quien vas a bajar y vas a estar conmigo. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar nuestras prácticas y aquellas cosas que creemos que están bien? Ah, no, es que así mi padre me enseñó a hacer las cosas en la iglesia, a tratar a los demás, a ver la vida cristiana, y así lo voy a hacer con los demás. Es que me enseñaron a vivir de esta manera. Es que yo hago las cosas porque a mí me parecen correctas y yo sé que a Dios le gustan. ¿Acaso Dios nos ha dicho que las cosas son así? La Biblia dice que lo único que le pidió Jesús a Zaqueo es: bájate del lugar donde estás y ven aquí. Porque no se trata donde tú puedas estar para yo estar contigo, sino el lugar donde yo quiero que tú estés conmigo. Y la Biblia dice que en aquel momento Zaqueo descendió deprisa y gozoso recibió a Jesús. Pero si pudiéramos ver cómo Zaqueo fue transformado, pudiéramos saber cómo vivir una vida cristiana. Me gustaría en esta hermosa mañana aplicar algunos consejos maravillosos. James Moore, en su libro Give Up Some Things Bad for Lent, dice lo siguiente: es necesario dejar algunas cosas que nos impidan ver a Jesús, actitudes, pensamientos, formas de ser, formas de actuar, para comprender la obra de la salvación. Hay cosas que necesitamos dejar para comprender cómo Dios quiere salvar nuestras vidas. Verso número 6, y dice: y entonces Zaqueo descendió a prisa y recibió gozoso a Jesús. Y al ver esto todos murmuraron diciendo que había entrado a la casa de un pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y al oír esto Jesús, dice el relato bíblico, respondió y dijo: hoy pues ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Al tener un encuentro con Jesús, Zaqueo no pudo evitar hacer cambios en su vida. Al conocer a Jesús, al recibir su impresión, Zaqueo no pudo evitar cambiar las cosas que no estaban bien en su vida para hacer las cosas que a Jesús le iban a agradar. La pregunta es: ¿somos los mismos de hace 15, 20, 30 años? ¿Somos los mismos de hace unos años al tiempo de hoy? ¿Qué cosas están y permanecen aún en nuestra vida que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, o que creemos que están bien? Y la Biblia dice que el momento de recibir a Jesús, Zaqueo lo primero que hizo fue: Señor, yo sé que te he fallado. Yo sé que le he fallado a mis hermanos. Sé que he fallado a mi prójimo. Por lo tanto, hoy devuelvo el doble de lo que he quitado y el cuádruple de lo que he robado.
si pudiéramos poner la vida cristiana en 4 pasos importantes. Al conocer a Jesús, me gustaría hacer una breve referencia a ellos. El primero de ellos es reconocer que hay cosas que no están bien, malos hábitos, malas prácticas, malas costumbres, y llamarlas por su nombre. Hay cosas que no están bien en nuestra vida. ¿Qué cosas hoy usted y yo hemos traído y cargamos en el corazón que no están bien? El primer paso para reconocer el proceso de salvación es reconocer en nuestro corazón que hay cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Malos hábitos, llamarlos por su nombre. Me gustaría llevarlos al Salmo 32, por favor. Salmo 32. Salmo 32. Pero pastor, ¿cómo entonces puedo verdaderamente vivir esa vida que Jesús desea? ¿Qué es Jesús para tu vida? ¿Qué Jesús está haciendo en tu corazón? ¿Qué Jesús hace en tu hogar hoy, hermano y hermana? ¿Qué Jesús hace hoy en tu vida, querido hijo e hija? Dice la palabra de Dios, Salmo 32, vamos por favor. El Salmo 32 en su verso número 3 al 6. Cuando lo tengamos decimos un fuerte amén. Salmo 32 en su verso número 3 al 6. Y dice la palabra del Señor: mientras yo callé, escuchen bien lo que pasó con el salmista. Mientras yo callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mas mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis rebeliones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo, ¿qué dice la Biblia, hermano y hermana? Todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El salmista dice, mientras callé, mis huesos se secaron. Mas dije, confesaré mis errores, mis pecados, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay nada tan lindo que reconocer las cosas que no están bien y decirle, Señor, yo sé que no estoy actuando bien. Yo sé que no soy ese padre que tú deseas que yo sea con mis hijos. No estoy siendo esa madre que tú deseas, mas entrego a ti mis faltas, mis actitudes, mis malas palabras, mis malos tratos, mis pensamientos, mis defectos, y yo sé que tú me vas a ayudar. ¿Cuántos hoy en esta hermosa mañana decimos, Señor, yo reconozco que hay cosas que no están bien en mí, pero hoy quiero confesarlas delante de ti, quiero entregarlas ante ti. Yo sé que tú me vas a perdonar, yo sé que tú me vas a levantar. Y la Biblia dice, pues cuando todo santo clame delante de ti, tú le escucharás, y ni aun muchas aguas llegarán a él. En esta hermosa mañana, la invitación es que puedas reconocer las cosas que no están bien en ti, que no están bien en nosotros. Le digamos, Señor, ayúdame a ser diferente. Zaqueo supo que había cosas que no estaban bien en su vida. La pregunta es, y sigue siendo, ¿qué hace Jesús en tu vida? ¿Qué está haciendo Jesús en nuestros hogares? El segundo paso, y no más importante que el primero, es admitir que tenemos un problema y tomar la decisión para cambiar. ¿Qué cosas son las que necesitamos cambiar? Y dice la palabra de Dios, vamos a ir al libro de 1 de Juan capítulo 1 en su verso número 9. 1 de Juan capítulo 1 verso número 9, dice la palabra del Señor. 1 de Juan capítulo 1 en su verso número 9. Cuando lo tengamos decimos un fuerte amén. 1 de Juan capítulo 1 en su verso número 9. ¿Lo tenemos, hermanos?
Y dice la palabra del Señor: mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si podemos hoy admitir y decir: Señor, hay cosas que no están bien, ayúdame a cambiarlas. Limpia mi vida. Y el texto de hoy decía: limpiaos pues de toda levadura, para que seáis hecha nueva masa, porque ya Cristo fue entregado por nosotros como Pascua, como perdón de nuestras vidas. Hay cosas, hermanos y hermanas, que no nos permiten ver, conocer y comprender lo que Jesús desea hacer en nuestras vidas. Tercer paso, no menos importante y no más importante que el anterior, es reemplazar las cosas que no están bien por cosas que necesitamos hacer en nuestra vida. Zaqueo, levantándose de entre Jesús y sus discípulos, aún en medio de aquellos que lo acusaban, dijo: Señor, yo reconozco que hay cosas que no están bien. Si algo he fallado, si en algo he ofendido, hoy devuelvo a aquellos que he robado y cuadruplicaré a aquellos a quienes engañé. Les invito a la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, en su verso número 12. A la palabra del Señor en el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, en su verso número 12. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, verso número 12. Dice la palabra del Señor. Cuando lo tengamos, decimos un fuerte amén. Romanos 8, 12. Me gusta que tengamos nuestras Biblias para leer la palabra del Señor. Usted trajo su Biblia para estudiarla, para usarla en esta hermosa oportunidad. Y dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 8, 12. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos entonces reemplazar esas cosas? Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, deudores somos. ¿No a qué, hermanos? No al cuerpo, no a la carne, no a la vida humana, no a los deseos, a las intenciones humanas, sino sois deudores. ¿A qué, hermanos? Para que vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar, hermano? Dice la Biblia: moriréis. Pero si vivís por el Espíritu, haráis morir las obras ¿de qué? De la carne. Y entonces, ¿qué, hermanos? Viviréis. ¿Qué cosas en nuestra vida debemos abandonar para darle paso a las cosas buenas que Dios tiene en nosotros? ¿Qué cosas? Analice hoy, reflexione hoy y no las diga delante de los demás. Dígalas delante de Dios en esta hora. Señor, hay cosas que no están bien en mi vida. Yo no quiero vivir conforme a las cosas de este mundo. No quiero vivir conforme a mis deseos, porque muchas veces he caído, muchas veces he fracasado, muchas veces he llegado al punto crítico de mi vida donde sé que por mis decisiones, por mis deseos, por mis anhelos, por mis pensamientos, he sufrido. Es tiempo hoy, en esta hora, de decirle: Señor, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. ¿Cuántos hoy deseamos ir a nuestros hogares y vivir más de acuerdo a la voluntad de Dios y a su Espíritu, y menos conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras creencias, a nuestras ideas y deseos? Último paso y no menos importante es reconocer que tenemos a un Dios poderoso que es capaz de transformar nuestras vidas, que es capaz de cambiar las cosas malas que hay en nuestro diario vivir por cosas maravillosas que nuestro hogar puede experimentar, que nuestro trabajo puede vivir. Y dice la palabra de Dios en el libro de Tito. Vamos a ir la palabra del Señor al libro de Tito. Tito capítulo 2, en su verso número 11 al 12. Tito, según el libro de Tito, capítulo 2, en su verso número 11 al 12. El libro de Tito, capítulo 2, en su verso 11 al 12.
El libro de Tito lo encontramos después de los libros Filipenses, Colosenses, Timoteo, primera y segunda. Luego encontramos Tito. El libro de Tito es un libro pequeño antes de Filemón y Hebreos. Está allí entre medio de ellos. ¿Lo tenemos, hermanos? Tito capítulo 2 en su verso número 11 al verso número 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué, hermanos? Para aparentar en la iglesia, para ser visto por los demás, para querer estar bien en un nivel donde pueda encontrar a Jesús y estar preparados para estar con Él. La gracia de Dios se manifiesta para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a ¿qué, hermanos? A la impiedad y a los deseos ¿qué, hermanos? Mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo podemos vivir, hermanos? Sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. El poder de Dios, entonces, amigos y hermanos, no se manifiesta en que usted venga bonita a la iglesia, en que usted tenga muchos años. Es que yo ya tengo años de estar en la iglesia. A mí no me van a decir cómo hacer las cosas. Yo ya sé cómo hacerlas. A mí no me van a decir qué hacer y cómo hacerlo. Ya lo sé. El poder de Dios no se manifiesta en que Dios cumpla los caprichos de nuestras vidas. No se manifiesta en que tengamos grandes cosas aquí en la tierra. No se manifiesta en que tengamos una iglesia bonita y hermosa. Se manifiesta en la salvación para vivir sobria, justa y piadosamente aquí en la tierra. Se cuenta la historia de un hombre, un gran predicador, conferencista e instructor. Llegó a Oklahoma hace muchos años. Y mientras él con su esposa llegaron al pueblo, llegaron a tomar un té para esperar su próxima actividad, la disertación de aquella noche, un señor de avanzada edad llegó al restaurante donde ellos estaban. Parecía que era el dueño de aquel lugar, pues saludaba a todos con amabilidad, con alegría, con elocuencia. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Qué alegría verle. A medida pasaba el Señor entre las mesas de aquel lugar, el predicador se sintió incómodo y dijo: ¿qué está pasando acá? Y llegó la oportunidad de hablar al predicador. Y aquel anciano, aquel señor adulto, llegó y se presentó delante de él. Era uno de los altos dirigentes de aquel pueblo. Y al saber que aquel hombre era un predicador, sin mediar palabras, se sentó junto a él y le contó una pequeña historia. Querido amigo, quisiera expresar una historia. Esta es la historia de un hombre, de un niño que vivía angustiado y apartado, desechado por los demás. Nacido de una madre que no conocía, que no tenía principios, que no había vivido una vida correcta. Y al llegar a la vida fui conocido como el hijo indeseable, como el hijo no querido, como un accidente de la vida. Era despreciado por muchos niños, por las personas a mi alrededor. Me miraban y decían: viene el hijo de aquella persona. Aquí está el indeseable, este niño que no es querido. Aquel niño, querido Señor, continuaba contando aquel anciano, llegaba tarde a la escuela para evitar la bienvenida y el contacto con los demás. Salía temprano de la escuela para evitar comentarios de los demás.
Un hijo de una persona sin valores. En cierta ocasión, a los 12 años, llegó un predicador a este pueblo y llamó poderosamente mi atención. Llegué a la iglesia. Llegaba tarde y salía temprano para evitar los comentarios, aún de aquellos que estaban allí, porque iban a decir: ¿y qué hace este acá? Pero en una de las oportunidades no me percaté que el servicio iba a terminar un poco antes. Llegué y estaba todo terminando y la gente comenzó a salir. Y no me sentía bien porque evitaba las multitudes, porque no quería contacto con los demás, porque no deseaba los malos comentarios, las críticas, las burlas, los desprecios. Y mientras estaba en la multitud y todos salían, a los 12 años de edad, sentí un toque en mi hombro y con temor miré hacia atrás y era el predicador. Y la pregunta fue: hijo, ¿quién es tu padre? El niño no sabía qué responder. Querido Señor, aquel niño de 12 años no sabía qué responder. Pero al momento inmediato, el predicador, con una sonrisa, mirándome a los ojos, dijo: ah, ya sé, tú eres un hijo de Dios. Tu padre es el Señor. Él no conocía mi historia, no conocía mi vida, pero sí cambió mi vida en aquel día. La pregunta en esta mañana es: ¿cuántos reconocemos que tenemos a un Padre maravilloso en los cielos luchando por nuestras vidas, peleando por nuestras vidas? Hay cosas posiblemente que no estén bien en la vida, queridos amigos y hermanos, pero hoy es tiempo de reconocer que hay un Dios todopoderoso que manifiesta su salvación para darnos una vida nueva aquí en la tierra, un nuevo vivir aquí en la tierra, una nueva forma, una nueva manera de vivir con esperanza en esta tierra. La pregunta en esta hermosa oportunidad es: ¿cuántos hoy decimos: Señor, ayúdame a abandonar las cosas que no están bien en mi vida, a renovar mi vida contigo para vivir mejor aquí en la tierra, para estar en paz contigo, con los demás, para ser una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor hermano, una mejor amistad? Es tiempo hoy de buscar al Señor y buscar ayuda en Él. No pienses que esa multitud siempre estará allí. Jesús va a buscarte aún en medio de las circunstancias de tu vida. ¿Habrá hoy alguien por quien yo pueda orar y decirle: Señor, ayúdame a ser mejor? Ayúdame a vivir una vida cristiana de acuerdo a tu voluntad. Es difícil a veces, Señor. Sí, es difícil. Mi fe es probada, es tentada. Mi vida es golpeada por la tempestad del pecado que aún habita en mi vida. Pero, Señor, ayúdame a vivir mejor, a ser mejor, a abandonar aquellas cosas que no me permiten estar contigo. Hoy aquí, en este lugar, ha llegado la salvación. Todo dependerá de cuál es tu decisión en esta oportunidad. ¿Habrá alguien hoy que diga: Señor, ayúdame a vivir mejor? ¿Habrá alguien hoy que levantándose, poniéndose en pie, dice: Señor, yo estoy dispuesto a dejar algunas cosas que no están bien, aquellas cosas que me están apartando de ti, aquellas cosas que no me impiden comprender tu voluntad, aquellas cosas que me están apartando de ti, que me están alejando de ti, aquellas cosas que son impedimento para mi vida? Y en esta hora, hoy quiero orar por cada uno
de aquellos que en el corazón dicen: Señor, yo deseo abandonar algunas costumbres de mi vida y deseo renovar mi vida contigo, aprender más de ti, conocer más de ti, ser mejor hija tuya, mejor hijo tuyo. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos ir a nuestros hogares convencidos de que podemos ser diferentes por tu poder y tu gracia, Señor. Hoy pongo en tus manos a cada hermano y hermana, hijo e hija tuya, que en el corazón hoy dice: ayúdame, Padre, a cambiar las cosas que no están bien, a abandonar las cosas y las prácticas, las actitudes, los pensamientos que no me permiten comprender la magnitud de tu salvación en mi vida, Señor, para vivir de manera justa, piadosa y agradable delante de ti, Señor. Hoy pongo en tus manos nuestra iglesia adventista de Houston Love, y al ir a nuestros hogares, que nos lleves con un corazón transformado y convertido para tu gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, que Dios les pueda bendecir.